En el Recording in nombre, progress. en el nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. ¿Cuenta, señora secretaria? Vicepresidente, llegó un oficio del secretario general del Senado con el que remite solicitud de información de la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos respecto a si el Ministerio del Interior y Seguridad Pública ha informado semestralmente al Senado acerca de la implementación y resultados parciales de los programas de seguridad pública. Sí. Revisado, ¿Secretaria? revisado los antecedentes, no ha llegado nada, presidente, acá. Es posible que lo pidamos porque es una obligación. Sí. Sí. Parece que acordemos que esa información sea entregada como corresponde. Se acuerda. Después, Aprovechemos de que está el Instituto de Derechos Humanos acá, ¿no? Sí, que logró escuchar. No, voy a repetirlo para que hay un oficio del secretario general del Senado en el cual se remite solicitud de información de la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos respecto a si el Ministerio del Interior y Seguridad Pública ha informado semestralmente al Senado acerca de la implementación y resultados parciales de los programas de seguridad pública. Eso no ha ocurrido. Y vamos a exigir, vamos a mandar un oficio pidiéndole al ministro del Interior que esa información sea remitida a esta comisión. ¿Ok? De acuerdo. Después tenemos una correspondencia de la señora María Alejandra Arévalo, funcionaria pública, la que hace presente la angustia que significa el término de la alerta sanitaria para las madres con teletrabajo y solicitan apoyo para el proyecto de ley de conciliación de la vida laboral, familiar y personal que permite opciones de trabajar remuneradamente fuera del hogar. Finalmente, 2 cartas de apoyo para la postulación de la señora Mónica Geldres para el cargo de defensor de la niñez, de la Corporación de Padres por la Igualdad de Derechos, Corpaid, y de la Fundación Reña. Eso sería, señor Perfecto. presidente. Y por último, excusar al ministro de Justicia y Derechos Humanos, señor Luis Cordero, y a la directora del Servicio Médico Legal, señora Marisol Prado. Sí, yo de verdad, respecto de ese punto, esta comisión ha insistido en el tema del plan de búsqueda, pero de verdad, pareciera que nadie, ni siquiera en el Estado, está disponible a entregar información. Es una cuestión muy, yo diría, muy sui generis, porque acá está presente el Instituto Nacional de Derechos Humanos, hemos hecho puntos de prensa, esos puntos de prensa no se publican, hemos pedido al ministro de Justicia que venga a intervenir, se ha excusado dos veces, eh, y me parece que el servicio médico legal, que acá le dio, eh, eh, en una sección telemática, le pidió perdón al país respecto de la situación que básicamente respecto a los hallazgos, no ha finalmente no ha concurrido acá a la comisión las veces que ha sido citada. Entonces yo quisiera repetir esas dos citaciones, si le parece, para los efectos de que se dé cuenta finalmente respecto del plan de búsqueda. Ok, vamos entonces con el primer punto de la tabla. Si pudiera también aclarar, secretaria, porque había dudas respecto de si estaba o no en tabla, y en todas y cada una de las citaciones estaba. Entonces quisiera que pudiera aclarar. Sí, señor presidente. En la citación enviada a los senadores el día 11 de agosto aparece como primer punto de la tabla votar la recomendación del defensor de la niñez. Ahora, en la publicación que está en la página web del Senado, algo pasa con la publicación que el número 1 se eliminó y no aparece, no se refleja en la pantalla, pero sí en la citación de sus señorías. Perfecto. Como ustedes bien saben, este es un tema de absoluta necesidad de que vayamos avanzando. La idea es que en el día de hoy podamos efectivamente generar la votación. Yo le he pedido además al presidente del Senado que este tema sea debatido a más tardar la próxima semana, porque si no tiene los dos tercios, debiéramos convocar de manera excepcional a una nueva sesión la próxima semana, ojalá el próximo miércoles, si es que esto se vota el martes, para ir avanzando, porque acá creo que la Defensoría de la Niñez tiene que tener un titular, un funcionario titular, porque tenemos además problemas en el servicio de mejor niñez y acá se requiere efectivamente entender que la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes es fundamental lograr finalmente sacarla adelante. Entonces,
Hoy día la idea es que podamos hacer una propuesta de consenso o mayoría, va a depender finalmente si tenemos o no los votos. A mí me encantaría que Carolina, si pudiera llamar al senador Saavedra para que no estemos todos los miembros de la comisión, los titulares, y no haya ninguna dificultad mayor, si es posible. Eh, y si este nombre no reúne los 2/3 del Senado el próximo martes, convocar excepcionalmente un día miércoles para ir avanzando, porque de lo contrario, la Defensoría no puede no tener un titular. Ok, esperemos qué pasa con el senador Saavedra para que estemos todos los miembros de la comisión y logremos finalmente la votación. Por tanto, voy a señalar que respecto al punto 3 de la tabla, es una votación que debiéramos hacer de carácter reservado. Así es. Acá está. Senador, buenas. Ok, entonces, ya estando todos los miembros titulares de la comisión, la idea es poder votar la recomendación de la Defensoría, el defensor o la defensora de la niñez. Nosotros hemos señalado, senador Saavedra, que hoy día vamos a sacar una propuesta de la comisión de consenso o de mayoría, pero yo le he pedido al presidente del Senado que se ponga en tabla el martes, idealmente, para en caso que no reúna los 2/3, lograr una citación extraordinaria para el miércoles que nos permita justamente tener una nueva propuesta, si es que no reúne los 2/3, pero que acá tenemos que avanzar necesariamente para que tengamos un defensor o defensora titular eh, de los derechos de los niños y adolescentes. Ok, ponemos entonces, abrimos la discusión y si no vamos directamente a la votación. ¿Alguien quiere aportar algo más, algún elemento adicional a lo que hemos largamente aportado o vamos derechamente a votar los nombres? Ok, en votación entonces. Vicepresidente, pone en votación la nueva recomendación de la Comisión para el cargo del Defensor de la Niñez. Senador Kuchel. Doña Blanquita Honorato. Senador Saavedra. Natalia Castillo. Senador Van Rysselberghe. Blanquita Honorato. Senadora Campillay. Anuar Quesilla. Señor presidente. Yo quiero insistir que tenemos extraordinarios nombres en el listado. Acá estamos haciendo una propuesta que esperamos que reúna los 2/3. De lo contrario, hay nombres que reúnen todas y cada una de las características. Y yo vuelvo a insistir, tuvimos un tremendo proceso. Mi voto en esta ocasión es Blanquita Honorato. Muy bien. 3 votos por la señora Blanquita Honorato, 1 para Natalia Castillo y otro para Anuar Quesilla. Entonces queda aprobada doña Blanca. Si le parece, como acuerdo de la comisión, que podamos pedirle al, formalmente al presidente del Senado que esto sea votado el martes, que esté en tabla el martes. Y de lo contrario, si esto se vota el martes, yo voy el miércoles. Sí, por supuesto, martes o miércoles. Pero yo quiero pedirle que yo voy a citar a una sesión extraordinaria para que avancemos inmediatamente, ojalá la misma próxima semana, en una nueva propuesta, porque no puede quedar más tiempo. Yo me voy a hacer cargo porque es el sentir de todos los miembros de esta comisión. Lo plantea la senadora Van Pillay, lo ha planteado el senador Saavedra, lo ha planteado el senador Van Rysselberghe, lo ha planteado también el senador Kuchel, y yo también. No podemos mantener por más tiempo vacante este cargo. ¿Eso es? Ok, se acuerda. Miércoles 6, deberíamos hacerla después de la sesión de sala, si es que se vota el sábado, esa si se vota el miércoles, eventualmente el miércoles. Muy bien. Vamos entonces con el segundo punto de la tabla,
continuar el estudio y votar en general el proyecto. Perdón. ¿Quisiera decir algo? Sí. Adelante, senadora. Quisiera saber qué ocurrió con el oficio, cuál fue la respuesta del oficio que le enviamos al presidente del Senado sobre la autoridad mapuche, la cual no pudo entrar, bueno, tanto al ex Congreso como al Senado acá. Tuvimos que hacer hasta lo imposible para que él pudiera entrar porque todavía seguía esta alerta y además la manera que se les quita sus banderas, de verdad que es una falta de respeto porque ellos son autoridades ancestrales. Yo creo que debiéramos tener un protocolo para cuando ellos lleguen o vengan de visita a exponer, cuando ellos quieran venir al Senado. Es importante. Comparto absolutamente lo planteado por la senadora Campillay. Me gustaría saber a la secretaría si es que llegó respuesta al oficio o no llegó respuesta al oficio. Formalmente no llegó. El jefe de seguridad, Pedro Messen, informó que se había levantado la medida y que podía ingresar a la comisión. Pero nos gustaría que esa respuesta que está verbal, porque se le ha levantado la restricción, esa respuesta conste por escrito. Yo voy a pedir que conste por escrito y podamos reiterar el oficio y pidiendo una respuesta escrita. No nos basta con que se haya no nos basta con que se haya levantado la prohibición de ingreso eh, y queremos pedir a nombre de la comisión que esa respuesta sea por escrito, haciéndonos cargo justamente de la necesidad que haya un protocolo. ¿Les parece? Muy bien. Senadora, adelante. Yo podríamos realizar este protocolo o trabajarlo y yo tengo dos personas, dos académicos que son expertos en protocolo, por lo que le decía antes, o sea, no podemos dejar que esto vuelva a ocurrir. Completamente de acuerdo. Senadora, si es que usted pueda hacer una propuesta para que nosotros la hagamos llegar como Comisión de Derechos Humanos a la presidencia del Senado. Ok, sí. Muy bien. Ya. Ok. En segundo punto de la tabla, continuar el estudio y votar en general el proyecto de ley que modifica la ley 19.947 para extender el plazo de inscripción del matrimonio religioso ante el registro civil. Eh, Vamos a escuchar el día de hoy al director del Servicio del Registro Civil. No ha llegado. Señor Omar Morales. El abogado de la Corporación Comunidad y Justicia, señor Gustavo Ver. Gustavo, adelante. Sí. Lo que pasa que con respecto a este punto de la tabla, yo hice la invitación a la señora Fabiola Latrop, no sé qué pasó, no fue invitada y se suponía que era como para esta semana porque la próxima ella tiene una entrevista la cual no puede dejar de lado o no hacerla. Y yo creo que mientras esto no ocurra, no podemos votar este proyecto porque todavía falta. Hemos recibido muchas personas que están a favor, pero también tenemos que escuchar la contraparte. Perfecto. Secretaria. Señor presidente, la señora Fabiola Latrop fue invitada a la sesión de hoy día y se excusó de poder asistir y solicitó que se escuchara en una próxima sesión. ¿Y ella manifestó disposición para cuándo? Para otra sesión, no esta semana. Lo que vamos a hacer es que vamos a votar, perdón, para el 5. Ok, y entonces ella va a venir el día 5 y nosotros no vamos a votar hasta que escuchemos las dos posiciones. ¿Les parece? Muy bien. Vamos a darle la palabra al abogado de la Corporación Comunidad y Justicia, señor Gustavo Baer. Adelante. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes a todos los senadores presentes, a través de su intermedio, presidente, a la Secretaría de la Comisión y también a quienes nos escuchan hoy día. Quisiera, junto con agradecerle la invitación, exponer la visión de nuestra corporación, la Corporación Comunidad de Justicia, respecto al proyecto de ley que modifica la ley 19.947 para extender el plazo de inscripción del matrimonio religioso ante el registro civil, boletín 14.149-18. Un poquito de historia de este proyecto que quisiera comentarles en primer lugar en cuanto a su tramitación.
El proyecto de ley fue ingresado el 28 de junio de 2022 a la Cámara de Diputados y tiene su origen en una moción que la verdad es bastante transversal, es de diversos sectores políticos. Me refiero en concreto a los autores de esta moción, los diputados Raúl Leiva, Mercedes Bulnes, Miguel Ángel Calisto, Andrés Joanet, Roberto Arroyo, Cristian Mattenson, Jimeno Sandón, Stefan Schubert, Chiara Barquesi y Cristian Araya. Con posterioridad, al año 2023, el 7 de junio, en la Comisión de Familia de la Cámara de Diputados fue aprobado en general y en particular sin modificación alguna por la unanimidad de los diputados presentes, 11 votos a favor, sin abstenciones ni votos en contra. Finalmente, el 3 de julio de este año también, en la sala de la Cámara de Diputados, el proyecto de ley fue aprobado en general y en particular sin modificaciones nuevamente, también por la unanimidad de los diputados presentes, con 141 votos a favor, ninguna abstención y ningún voto en contra, siendo despachado al Senado. Actualmente se encuentra en segundo trámite constitucional, iniciándose su discusión general en la sesión pasada del 22 de agosto del presente año. En segundo lugar, quisiera mencionar cómo hoy día los creyentes, las personas que tienen una determinada fe, hoy día pueden contraer matrimonio. El derecho matrimonial clasifica dos tipos de requisitos para la configuración del matrimonio, los de existencia y los de validez. Dentro de estos últimos, que son los requisitos de validez, existen lo que son las formalidades legales. Y para determinar este tipo de formalidades legales se hacen diferentes distinciones y una de ellas es si el matrimonio se celebra ante entidades religiosas. A esto último se refiere el artículo 20 de la Ley 19.947 sobre matrimonio civil, el cual, como les decía, establece una serie de presupuestos para que el matrimonio sea válido. La norma establece lo siguiente, y si me permiten citarla: los matrimonios celebrados ante entidades religiosas que gocen de personalidad jurídica de derecho público producirán los mismos efectos que el matrimonio civil, siempre que cumplan con los requisitos contemplados en la ley, en especial lo prescrito en este capítulo, desde su inscripción ante el oficial de registro civil. El acta que otorgue la entidad religiosa en que se acredite la celebración del matrimonio y el cumplimiento de las exigencias que la ley establece para su validez, como el nombre, la edad de los contrayentes, los testigos y la fecha de celebración, deberá ser presentada por aquellos ante cualquier oficial de registro civil dentro de 8 días para su inscripción. Si no se inscribiere, dice este artículo 20, tal matrimonio no producirá efecto civil alguno. Con posterioridad, la norma habla también de que dentro de este plazo se debe ratificar el consentimiento, entre otras cosas. Teniendo en consideración esta norma que acabamos de mencionar, es posible constatar que actualmente hoy día las personas que profesan una determinada fe, los creyentes, pueden celebrar su matrimonio de dos maneras. La primera es realizar dos ceremonias, una civil y otra religiosa, que podríamos decir que es la forma más habitual, pero la segunda es aquella a la que se refiere el artículo 20 recién citado, esto es celebrar el matrimonio ante una entidad religiosa, produciéndose los mismos efectos que el matrimonio civil siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el artículo 20. Sin embargo, como se puede apreciar al analizar este artículo, el artículo 20, uno de estos requisitos es inscribir el matrimonio religioso y ratificar el consentimiento ya prestado en sede religiosa ante el registro civil dentro de un brevísimo plazo de 8 días desde la celebración ante el ministro de culto. Y como bien señalábamos en un comienzo, si es que esto no se produce dentro de este acotado plazo, se produce una drástica sanción. El matrimonio no produce efecto civil alguno. Y de hecho esto hace que la norma sea sumamente desconocida, que sea una norma que incluso dentro de las personas creyentes, que son una parte importante en Chile, incluso de ese tipo de personas no contraigan matrimonio a través de esta modalidad. ¿Qué propone el proyecto de ley? En tercer lugar, hemos visto de alguna manera la historia de este proyecto y hemos visto también cuál es la forma o las dos formas a través de las cuales se puede contraer matrimonio en el caso de las personas que tengan una determinada fe. Teniendo a la vista lo anterior, ¿qué propone el proyecto? Lo que propone o sugiere es extender este reducido plazo para inscribir el matrimonio de 8 a 45 días, lo cual, sin duda alguna, es un alivio para todos aquellos creyentes que legítimamente deciden celebrar su alianza matrimonial en sede religiosa. En lo personal, y esto de hecho no lo tengo en la minuta, pero si me permite extenderme un par de segundos o algunos segundos, conversaba con
con una señora a quien le mando un amable saludo, que se llama Alejandra Rojas, y ella contrajo matrimonio en una iglesia protestante, y ella me contaba que esto hubiera sido muy distinto en el caso de su ceremonia, porque fue un brevísimo plazo el que tuvo, y por lo tanto fue impedido una serie de actividades que vienen con posterioridad al matrimonio en su caso. Esto yo creo que es sumamente valorable, y aquí de hecho yo tengo una apreciación quizás distinta a cómo se originó la moción, porque la moción habla precisamente de lo que es la famosa luna de miel. Pero este tema no es un tema de luna de miel, porque muchos chilenos no tienen dinero para salir a una luna de miel. Esto se trata de un tema de derechos humanos. Esto es una cuestión específicamente sobre libertad religiosa, porque se facilita o se contribuye al reconocimiento pleno de los efectos civiles del matrimonio religioso, que se inscribe dentro de lo que es la libertad religiosa como derecho humano. Y de ahí quizás uno pudiera dar una explicación de por qué tuvo un apoyo tan transversal en un lugar tan pluralista como es la Cámara de Diputados. Adicionalmente, resulta valorable este proyecto también, en mi opinión, porque abre una interesante discusión sobre asuntos que pueden ser objeto de indicaciones, y que si uno ve la historia de la ley de matrimonio civil, lamentablemente no fueron muy tratados, precisamente porque esa ley se abocó más a otros asuntos, tales como, por ejemplo, la eliminación de la necesidad de ratificar un consentimiento que ya se otorgó. No tiene sentido, de alguna manera, ratificar algo que fue perfecto. Uno ratifica algo que de alguna manera no fue perfecto. En este caso sí se dio un consentimiento real ante un ministro de culto. Otro elemento que también puede ser objeto de análisis para esta discusión, sobre todo en la eventual etapa de discusión particular de este proyecto, es la posibilidad de que los contrayentes puedan dar poder a otra persona para inscribir su matrimonio en el registro civil sin que sea necesario su comparecencia personal, en coherencia con el artículo 103 del Código Civil, que permite contraer matrimonio con poder, es decir, quién puede lo más, por qué no podría ser lo menos. Y otro elemento también que puede ser objeto de discusión para esta comisión es la ampliación del plazo propuesto, porque hay gente, bueno, la misma profesora María Sara Rodríguez, que vino en la sesión anterior, ella en su libro propone de hecho ampliarlo a 90 días, en concordancia con el artículo 15 de la ley 19.947, que establece el plazo entre la información de testigos y la celebración del matrimonio. Para finalizar, quiero agradecer nuevamente a la comisión por esta invitación, y además quiero dejar en evidencia, o quiero enfatizar, que valoramos este proyecto sumamente positivo, y como Corporación Comunidad de Justicia sugerimos aprobarlo. Muchas gracias y quedo atento a sus consultas. Muchas gracias por la opinión. Se abre, si alguien quisiera hacer una consulta, a un Gustavo Baer, y me gustaría, si la Secretaría podría chequear si el director del registro civil ha llegado o no ha llegado. Sí, adelante, senador Fabrizio Berrío. Por motivos de historia pública, tengo un contacto bastante fluido con el jefe de gabinete del director nacional de registro civil, que me escribe por interno y me indica que habrían enviado una excusa del director nacional por tope de agenda, ¿ya? Que aparentemente se puede haber quedado, digamos, enredada ahí en la administración interna, y es por eso que solicitan puedan ser citados para la próxima semana antes de la votación, porque le interesa de sumo poder expresar supuesto. tu opinión como servicio. Vamos a votar cuando escuchemos a las dos partes, o sea, a la propuesta de la senadora Campillay y al director del registro civil. Esperamos el próximo 5 de septiembre, entiendo, ¿no? La próxima sesión. Ok. Entonces lo resolvemos. Sí, adelante, vamos a hacer preguntas a don Gustavo Baer. Adelante, Gracias, senador Cucha. presidente. Quiero preguntarle a don Gustavo por qué 8, no 45 y no otra fecha. ¿Cuál es la dificultad? ¿Qué es lo que ha pasado? Sí, y yo quisiera, perdón, en el mismo término de lo que plantea el senador Kuchel, ayer se planteaba en la sesión anterior que incluso pudiera llegar hasta 90 días para homologar ambas condiciones de ambos matrimonios. Me gustaría, si usted tiene alguna visión respecto del particular. Perfecto. De hecho, antes de comenzar esta sesión, estuve leyendo un poco de la historia de esta norma, que quedó reflejada en la ley 19.947. Y de hecho, como les decía, esta
esta norma, bueno, la profesora María Sara Rodríguez, que expuso la semana pasada, ella explica en su libro que es pudiera tener origen, una hipótesis en la ley de 1884, o sea, estamos hablando de hace mucho tiempo. Ahí el Estado, ¿qué es lo que era? El Estado era confesional, exacto. Entonces, no, está bien, pero esa ley no es absolutamente, no es una ley, decirlo de alguna manera, confesional. Por el contrario, esa ley generó mucho problema, sobre todo en los sectores católicos. Entonces, esa ley, el plazo que viene de ahí, según la profesora María Sara Rodríguez, sería de una ley que no es para nada confesional, por decirlo de alguna manera. Ahora, viendo, insisto, el plazo en la ley 19.947, esto tuvo una gran tensión. Hay un trabajo del profesor Jorge del Picó Rubio, en donde él explica que esto fue objeto de una gran tensión, de alguna manera, en el año 2002, cuando se tramitó en el Senado una indicación del senador entonces Silva Sima, en que él propuso un plazo mayor, no propuso un plazo de 8 días, y él fue un firme opositor a que se incluyera un artículo 20 a la ley de patrimonio civil. Y él propuso un plazo mucho mayor, que si no recuerdo era de 30 y tantos días. Y el Senado redujo arbitrariamente en ese entonces, o sea, perdón, no arbitrariamente, pero sin dejar constancia de los argumentos de alguna manera, a un plazo de 8 días. Pero si uno analiza el plazo de 8 días, no existe ninguna concordancia del plazo de 8 días en otra parte dentro de la ley de matrimonio civil. De hecho, por eso la profesora María Sara Rodríguez propone 90 días, porque tiene concordancia en un plazo que está en otro artículo de la ley de matrimonio civil. Lamentablemente este tema no fue, de alguna manera, no fue tan objeto de una discusión que de alguna manera uno pudiera ver la historia de la ley y pudiera tener certeza, porque la ley de matrimonio civil se abocó a otros temas legítimamente que correspondían a la época, como era el tema del divorcio, como eran otros temas. Entonces, ahora uno valora que esto se esté discutiendo en esta comisión, sobre todo porque tiene que ver con un tema de libertad religiosa, insisto, es un tema de derechos humanos, y eso uno lo valora muchísimo. Perfecto. Sí, adelante, senador. Una pregunta y la congruencia que debe tener entre la definición de un Estado laico con una ley que claramente, a mi entender, va a contramano de esa definición. Es que depende qué entienda usted, senador, por Estado laico. Porque un Estado laico es restringir el hecho religioso a lo privado, o es un Estado que no tiene relación institucional con una iglesia. O sea, yo por lo menos adscribo más a esa última visión, no a la primera. A la segunda. Y esto en nada promueve una relación institucional con una iglesia. De hecho, la persona que cité ni siquiera era católica. Mencioné a una persona que era protestante, que fueron los que promovieron la ley de 1884. Entonces, esto va a beneficiar a un sinfín de personas que son creyentes. En 200 años atrás. ¿No? Siglo XXI. Muy bien. Yo quisiera además que pudiéramos ratificar la exposición de la doctora en Derecho, María Sara Rodríguez, del 22 de agosto pasado, puesto que me correspondió justamente acompañarla en la exposición en sesión, pero como comenzó a funcionar la sala del Senado y no teníamos autorización, finalmente algunos de los miembros de la comisión nos quedamos y tenemos que cumplir con la formalidad de ratificar su exposición para que quede en acta. ¿Les parece? Muy bien. Perfecto. Vamos. Ahora nos corresponde en el tercer punto de la tabla, vuelvo a insistir, lamentando que el ministro de Justicia no haya podido señalar, porque era una sesión en la que teníamos citado para poder analizar el presupuesto del plan de búsqueda. Lamentar que tanto la directora del Servicio Médico Local como el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos no hayan podido asistir. Sí, vamos a citar para la próxima sesión, ambos. Ya lo habíamos acordado, pero se ratifica en conformidad. Nos corresponde en el tercer votar, sí, nos corresponde votar la rehabilitación de la ciudadanía de don Yusef Arancilla. No sé si quiere votar, senadora, ¿no? Sí, o sea, ya, adelante. Sí, por supuesto. Sí, esta votación tiene carácter de secreto. Así que le parece a los asesores si nos pueden dejar. Y TV Senado le pido que deje de transmitir. Gracias.